Y empieza a soltarte cosas como: pareces un hombre inteligente, un buen comunicador, tienes un gran sentido del humor, eres sociable, extrovertido, disfrutas de la compañía de la gente, pero también te gusta la soledad de un largo paseo por la playa. Son verdades universales. Empiezas diciendo este tipo de cosas y luego te vuelves más y más específico. Pongamos que tu padre ha fallecido. Te diría algo parecido a: me está diciendo algo de un reloj. Dice algo del reloj. ¿Qué significa? Pues bien, resulta que la mayoría de hombres conservan el reloj de su padre o su abuelo cuando fallecen. Estos recuerdos son así para todos. Y el vidente se aprovecha de este tipo de cosas, porque la gente no lo sabe y puede creer que obtiene esta información de ultratumba, pero es pura psicología. Y algunas de estas personas realmente son actores, es decir, gente que juega con la mente de los demás sabiendo que son artistas que realmente manipulan a la gente. Pero otros, en cambio, fingen que realmente pueden hablar con los muertos. Creo que hay mucho autoengaño también. Me parece que los videntes, la mayoría, probablemente creen que tienen ese don. No creo que la mayoría sean farsantes. Realmente creen que pueden hacerlo y que son de ayuda. Ni siquiera se dan cuenta, ni ellos ni la gente que acude a ellos, de que es un psicodrama, una interacción. Los que acuden a espiritistas quieren que sea verdad. Así que gustosamente hacen comentarios que ayudan al vidente. Quieren que el vidente sea real. Así que le ayudan. Y luego el vidente les dice algo y ellos a su vez le dan otra información y así todo el rato. Es un engaño compartido. Es verdad, o sea, me lo estoy preguntando, aunque no debiera preguntármelo porque sé que no dices mentiras. Pero después de practicar un día estas técnicas, me dices que te salía bastante bien. Sí, no me lo podría creer. Es tan fácil. Todo el mundo puede hacerlo con un poco de práctica, no cuesta nada. Porque como la gente quiere que sea verdad, te proporcionan de buena gana información. Solo tienes que ser afectuoso y empático, saber comunicarte razonablemente bien, y todo va sobre ruedas. Michael, posiblemente creerás después de todo esto que estamos ante un vasto mar de ignorancia en lugar de conocimiento. Al principio dijiste que las dos cosas. Creo que todos somos potencialmente susceptibles a este tipo de supersticiones. Quizás si eres un espectador inteligente, que te basas en la ciencia, no te tragues lo de los ovnis y los videntes. Pero quizá creas en un esquema piramidal, de esos que prometen hacerte rico o ganar dinero rápido. O bien aceptas afirmaciones de políticos o de ideólogos económicos. Todo el mundo tiene su propia superstición y debemos vigilar para no caer en este tipo de falacias de pensamiento. La venta pues tiene un cierto halo social que a veces pues no está muy bien vista o no se entiende muy bien, y ante eso pues hay la expresión típica, ¿no? Pues no me vendas una moto, ¿no? Básicamente se dan como 5 grandes fases. Hay una primera fase que nosotros llamamos contacto y apertura, donde es fundamental el saludo, la mirada, el apretón de manos, no darle nunca la espalda al cliente, en todo momento transmitirle confianza. Hola. Sí. Hola, buenos días, soy José Antonio Navarro. Hola, doctores. ¿Cómo estamos? Muy bien. Venía porque nos ha informado. La primera impresión es determinante, porque hará que el cliente o se cierre más ante ti o se abra más en cuanto a comunicación, transmitirte información, etcétera. Entonces, todo vendedor lo que suele hacer es, o bien que esa primera impresión le favorezca, o como mínimo neutralizarla. El comercial, cuando va a la entrevista de ventas, desde el momento en el que se acerca a casa del cliente, debería de hacer lo que nosotros llamamos agudizar su actitud de radar. Eso quiere decir estar pendiente de todas aquellas señales que le indiquen algo sobre el cliente. Algo que o bien le confirma la información que él tenía, o algo que se la cuestiona. ¿Nos podemos sentar? Sí, por favor. Muchas gracias. Permítame que le daré mi tarjeta.
tal como le había dicho. Tras esa fase de contacto o de apertura, pasamos a lo que nosotros denominamos el sondeo, donde un vendedor habilidoso maneja lo que son técnicas de preguntas. ¿Qué pretendemos con esas preguntas? Básicamente dos cosas. La primera, obtener información válida para a posteriori poder desarrollar la venta. Y la segunda, tranquilizar al cliente. Las preguntas relajan, las afirmaciones endurecen. A partir de ahí, el comercial argumenta. En esos momentos y durante toda la entrevista, la comunicación no verbal es muy importante, pero en este momento adquiere un punto álgido. O sea, el comercial, cuando empieza a dar beneficios de su producto y ve que el cliente se queda impasible, pues ve que ahí no acaba de ir bien. Normalmente vuelve a sondear de nuevo y vuelve a buscar otra batería de beneficios que a priori ya, en el antes que antes decíamos, tiene preparado su argumentario, ¿no? Conforme ve que el cliente le acepta bien alguno de los beneficios, refuerza. Aquí tendríamos... Esto se basa en que al cliente le das una determinada información y tú notas tanto por su comunicación verbal que te diga que está de acuerdo o que le parece bien, como por su comunicación no verbal, asiente, le ves que se relaja en su postura. Cuando vemos que eso sucede, ahí nos damos cuenta que eso es un beneficio que interesa a ese cliente. Entonces ese beneficio lo cogemos y lo reforzamos. Entonces el vendedor vuelve a insistir y en muchos casos insiste poniéndolo en labios del cliente, ¿no? Tal como hemos quedado antes, usted y yo, esto es importante para... Y entonces ahí es donde se da un refuerzo. El cliente a veces manifiesta objeciones. Hay algo que no entiende bien, hay algo que no le convence, hay algo que no le gusta incluso, y a partir de ahí manifiesta algún tipo de objeción. Que manifieste objeciones a alguien en un acto de venta es bueno, quiere decir que algún interés hay. Además, en la objeción básicamente hay dos elementos, hay uno afectivo y uno intelectual. El afectivo... Ya hemos tenido toda la fase de contacto, sondeo y argumentación para intentar superarlo, porque el afectivo no es más que ganarse la confianza de la persona que tienes delante de ti. Entonces, ya esperamos ahí haber ganado ese elemento afectivo. Nos queda la intelectual. Lo intelectual es que vea bien que el servicio, el producto, el aparato, lo que sea que le estemos vendiendo, o bien le va a funcionar bien, o bien le va a resolver incomodidades que tiene, o incluso le va a facilitar mejor la vida, ¿no? Entonces, según esto, no tendrá usted ningún inconveniente en que nuestro instalador venga y le instale el suelo radiante, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. El cierre es una fase lógica o natural de toda la entrevista de ventas y a la cual, si todo ha seguido su proceso metodológico lógico y además el cliente realmente tiene esa necesidad, que en muchos casos el cliente sabe que probablemente aquello le puede ir bien, pero no acaba de tenerlo claro. ¿Por qué al final, después de todo el proceso, se llega a un cierre de la venta y ésta se concreta? Bueno, porque el vendedor, tras ese intercambio de información, le ha ido trasladando información que el cliente no tenía y que en el momento en el que ve que esa información, aquello le puede ayudar para, entonces es cuando se produce la verdadera realidad. Es decir, a mí esto me interesa, lo necesito y lo compro. El gran filósofo Francis Bacon fue precursor de tu revista Skeptic y de la colección de ciencia y de aficionados a la ciencia. Él decía que había 4 grandes fuentes de prejuicios. Primero, las interferencias con la capacidad de discernir qué sucede en el universo. Decía que en primer lugar estaban los ídolos de la caverna. Él los llamaba así. Sí, repasémoslo un poco. Existen diferentes sesgos. Él los llamaba ídolos, nosotros los denominaríamos sesgos. Los que dependen de mí mismo, de mi personalidad, de cómo me han criado, quiénes han sido mis familiares, colegas, profesores, estos serían mis propios sesgos. También tenemos los sesgos de grupo, de nuestra comunidad específica, ya sea de estadounidenses, españoles, hombres, adivinos o lo que sea. Luego están los sesgos inherentes al propio lenguaje, al modo en el que hablamos y pensamos sobre el mundo. Y finalmente, los que se derivan de cómo somos como especie, del diseño de nuestro cerebro, por ejemplo. Creo que tendemos a ver el mundo en blanco y negro, dividiendo entre el bien y el mal, ellos y nosotros. Hay una especie de dualidad binaria a la hora de contemplar el mundo, que probablemente se deba a la estructuración de nuestros cerebros. ¿Y qué tipo de herramientas les estamos dando a los niños